Aleluya. Cuando usted llegue, diga amén para poder continuar. Gloria a Dios. Dice la Escritura: honramos a los tres poderosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Soberano Dios y buen Padre Celestial, ahora mismo que tu palabra fluya, corra, rompa, Señor, regenere, restaure, Señor Dios mío, sea dando vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay necesidad en tu pueblo, Señor, y que seas tú, bendito Rey de Gloria, sobre este pueblo, conforme a tu palabra, conforme a la necesidad, Señor, conforme, Dios mío, Padre de la gloria, lo que el pueblo anhela y desea, Señor, Dios mío, que sea tu palabra de bendición, la gloria y la honra solamente tuya, mi Señor. Sobre todo espíritu inmundo que se quiera mover contra él, vence tu palabra, sea atado y echado fuera a lugares secos sin reposo, a prisiones de oscuridad, al centro de la tierra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede tomar asiento, hermano, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, amén. Nosotros nos gozamos en la Escritura porque ciertamente Dios demanda muchas cosas en nuestras vidas. Y como creyentes también estamos o hemos sido asignados o designados para aportar algo sobre nuestras vidas. Amén. Pero más sin embargo, muchas veces nosotros solamente nos preocupamos de la forma de vestir, la forma de pronto cómo nos presentamos delante de la gente, y dejamos de lado la circunstancia por lo que verdaderamente nuestras vidas están hoy en la presencia de nuestro Dios, a su servicio. Hoy nosotros necesitamos reconocer que hay algo sobre nuestras vidas que Dios asignó, y eso que asignó en nuestras vidas se dice que es un llamado. Pero más allá de aquello, necesitamos reconocer el poder del llamado. Aleluya. Porque el que tiene un llamado, gloria a Dios. Pero déjeme decirle que los llamados aparecen de la noche a la mañana. Los llamados son fáciles. Pero aquel que reconoce lo que significa el poder de ese llamado, tiene que reconocer que ese hombre o esa mujer simple y llanamente no está presentando una vestidura, no está presentando una forma. Ese hombre y esa mujer está representando la fidelidad que le va a guardar a aquel que lo ha llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, lo que nosotros podemos ver, y nos queremos enfocar un poquito en la vida de un muchacho, un joven, José. Este joven ciertamente dice que su papá le había regalado una túnica de colores. Una túnica que ciertamente lo hacía o lo marcaba diferente a sus hermanos. Una túnica que lo sacaba en medio de la multitud de sus hermanos y decía y hablaba que esa túnica representaba una marca, una condición, un propósito. Y que lo que nosotros podríamos reconocer es que simple y llanamente no solamente hay un llamado, no solamente hay una condición en la cual nos vestimos, en la cual nosotros debemos de entender y reconocer en donde Dios en este tiempo nos ha asignado. La iglesia debe de entender que hoy ha caído sobre cada vida no solamente un llamado, sino una asignación poderosa de parte de Dios, la que el creyente tiene que empezar a defender con uñas y dientes, aleluya, hasta el final de su llamado. Es necesario entender eso, porque hoy la iglesia está perdiendo la esencia del cristianismo. Hoy en día la iglesia estamos perdiendo la esencia de la realidad espiritual poderosa. Lo que debería ocurrir en la iglesia son señales, prodigios, sanidades, cosas maravillosas. Pero hoy no están sucediendo.
Entonces, ¿dónde está nuestra asignación? ¿Dónde está lo que Dios depositó en nuestras vidas? ¿Dónde está lo que Dios dijo y que hablaba de tu vida? ¿Dónde está que Dios dijo que tú ibas a ir a las naciones? Que Dios te iba a parar en un lugar y que ibas a ser ejemplo y testimonio de aquellos que te vieran. Hoy tal vez no está promoviendo esta circunstancia. Y tal vez no pasa por falta de preparación. Tal vez no pasa, aleluya, porque un creyente no quiera. El problema pasa y pesa, aleluya, porque muchos no han podido guardar la fidelidad a aquel eterno llamamiento de lo que Dios dijo que eras. Sea evangelista, sea profeta, sea pastor, sea obrero, sea un hombre que aunque se abra la puerta de la iglesia, aunque haga la limpieza de la iglesia, todo es importante en la presencia del Señor. Dele fuerte esa ofrenda y aplauso, aleluya. Hoy, como José, muchos hemos perdido esas vestiduras que hablan de lo que Dios puso en nuestras vidas. Pero más sin embargo, José, cuando fue desprendido de las túnicas, dice que sus hermanos lo llevaron hacia una cisterna. A una cisterna que, por cierto, estaba vacía. Lo que nos da a entender que Dios tenía control de lo que empezaba a suceder con la vida de José. Regularmente una cisterna se llenaba de agua y estaba llena de agua porque era la necesidad. Pero más sin embargo, esta cisterna habla y testifica que no había agua. Entonces habla de la preparación, del tiempo, el momento exacto y preciso en que José tenía que entrar en la cisterna. Muchas veces vemos que los propósitos y los llamados han sido constituidos al hombre y a la mujer. Y ciertamente pensamos que son de la noche a la mañana, porque tal vez hacemos una oración eficiente, o porque pagamos un ayuno eficiente, o porque estamos en una vigilia eficiente, o porque levantamos bien las manos, o levantamos mucho la voz. Gloria a Dios. Pero no hablamos solamente de esa circunstancia. Yo creo que los dones y los ministerios aparecen de la noche a la mañana. ¿Alguien está conmigo? Los dones y los ministerios aparecen de la noche a la mañana. Usted ayuna, usted se aparta, usted se consagra, aparecen los dones, aparecen los ministerios. Pero yo pregunto, ¿en dónde aparecen los hombres que guardan fidelidad? Los hombres que se paran en la brecha con pruebas, con luchas, con lágrimas, con dificultades, con condiciones adversas, aleluya, donde no les sale bien las cosas, donde tiene que soportar, aleluya, aún la condición de afuera, de la iglesia, de la gente, aún de la familia. ¿Dónde están los hombres que guardan esa fidelidad por el poder del llamado de Dios? Hoy son muy pocos. Yo recuerdo en alguna ocasión se anhelaba servir a Dios. Tal vez como un pastor, como un ministro. Hoy muchos solamente quieren ser profetas. Hoy el pastorado ya no está en el deseo ni en el anhelo de los nuevos creyentes. Hoy está la alabanza, la música, que es bueno, no es malo. Es bueno. Pero lo que vemos es que no hay hombres y mujeres que estén listos para el llamamiento con su poder. Y si usted se da cuenta, si la cisterna no tenía agua, la preparación que Dios tenía para la vida de José simple y llanamente no comenzó en ese momento y terminó al siguiente día. Dice que José entró tal vez cuando tenía 17 años. Pero que toda la visión y los sueños, la condición que Dios le había dado, porque lo había llamado poderosamente, dice que se distribuyó a lo largo hasta que cumplió 30 años.
Entonces lo que me da a entender a mí, que desde los 17 hasta los 30 habían 13 años de un propósito, de una marca que no solamente había empezado un día y terminó al siguiente, sino que durante 13 años este hombre tuvo que tener una preparación para llegar al cumplimiento que Dios le había demostrado. Porque Dios no solamente le demostró los sueños, no le mostró lo que iba a pasar, no le demostró las circunstancias que iba a vivir. Le dijo, hay un propósito al final, pero tienes que resistir, porque en eso está que tú tienes que demostrar que tienes fidelidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos creemos que es la capacidad que nosotros tenemos? Déjeme decirle que podemos tener sabiduría, conocimiento, intelecto, podemos tener fluidez de palabra, podemos tener todo, pero si no hay llamado, no hay nada. Yo recuerdo en una ocasión cuando recién era ovejita, conocí a un siervo pastor que no sabía leer ni escribir. Y había un evangelista que tenía un llamado, ya era reconocido el evangelista. Y un día llegamos al aniversario de esa iglesia, mi pastor nos llevó. Y recuerdo que yo estaba en las filas de adelante y le digo, el pastor no sabía leer ni escribir. O sea que muy difícilmente podía expresarse. Pero dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y el evangelista reconocido dijo humildemente, habló, abrazó a su pastor y dijo, doy gracias primeramente a Dios y a la vida. Porque si Dios no hubiese puesto a este hombre de Dios como mi pastor, yo hoy no sería quien soy. Hoy yo no estaría donde Dios me ha colocado si no hubiese sido por este hombre. Eso marcó mi vida. Aleluya. Porque el hombre que tiene un llamado sabe que no vive simplemente de las cosas externas. Sabe lo que porta. No tiene que demostrar nada a nadie, porque sabe que es Dios el que lo representa. A veces nos rompemos la cabeza queriendo demostrarle al mundo que Dios nos ha dado un ministerio, un talento, un don, que nos ha dado sabiduría, que tenemos preparación. Bendita sea la gloria del Señor, pero nunca demostramos el llamado que Dios puso en nuestras vidas. A veces no necesitamos esforzarnos, hermanos. ¿En qué sentido? En que si Dios permite que tenga que ocurrir, Dios va a permitir todo. José no estaba libre de esta situación. José tal vez quería contarle los sueños a todo el mundo, a cuantos se encontraba. Pero usted me pregunta a mí tal vez en qué momento José le contó que estuvo en la cisterna. ¿En qué momento José contó las lágrimas? ¿En qué momento José pudo decir, cuando entré a la cisterna se me fue todo, se me apagaron las luces, hubo silencio, comencé a sentir la soledad, comencé a ver el desprecio de mis hermanos, de mi familia, entendí que simplemente estaba solo y que en esa soledad solamente estaba Dios? Y a veces queremos correr y correr y correr. Y eso que confiamos en Dios. Aleluya. Mire, el poder del llamado no consiste en que solamente Dios le va a dar un peso a lo que usted es o a lo que usted tiene. Porque a veces pienso que nosotros creemos que es llevar un peso. Y no es que estamos llevando un peso. Simple y llanamente que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es que le representemos y le representemos bien. Ese peso consiste no simple y llanamente en que usted y yo vamos a cargar algo que no se puede. Porque si contamos o buscamos el significado de la palabra peso, simple y llanamente nos vamos a encontrar con una carga, nos vamos a encontrar con una condición que va a ser falta de fuerzas
o tal vez como un señalamiento de solamente sobrecarga. Entonces, si vemos estas condiciones que son una carga o un peso, simple y llanamente no son llevaderos, no se van a poder llevar, no se van a poder cargar. Pero cuando usted entiende el poder del llamado, se va a dar cuenta que si usted y yo guardamos la fidelidad, lo que tenemos, lo que Dios depositó en nuestras vidas, no necesita carga, porque ese peso está constituido en poder, está constituido en poder, está constituido en señales, está constituido en gloria, está constituido en representación de Dios hacia tu vida. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Ese es el poder del llamado. Mire que en la cisterna se apagan las luces. ¿Quién puede resistir que se vaya el sonido? Y quedarse quieto cuando Dios no habla. Y estamos pasando pruebas. Estamos pasando luchas, dificultades. Las lágrimas aparecen. El dolor está. El desprecio está. La soledad está ahí sobre nuestras vidas, suspirando o respirando en el oído. Estás solo. No tienes ayuda de nadie. Solamente te espera la muerte. Pero más sin embargo allí estaba tratando Dios con la vida de José. Pareciera ser que José era el instrumento ideal. Pero aún siendo el instrumento ideal, Dios tuvo que tratar con la vida de José. Dios tuvo que hacer algo en la conciencia física de José. Dios tuvo que quitarle aún cosas a José que no le servían para el liderazgo que venía. De pronto yo sé que tal vez usted esté esperando algo que se mueva sobre su vida. Pero tal vez hoy estamos viviendo tiempos de dolor, de angustia, de soledad. Hoy tal vez ya no hay confianza ni con el uno ni con el otro, porque no comparte la visión nuestra. Aleluya. Y más sin embargo vemos que en medio de esa circunstancia Dios comienza a alejarnos aún de mucha gente. Dios comienza a retirarnos y comenzamos a sentir esa expresión o esa experiencia de necesidad. Y es donde nosotros decimos: ya no sé qué hacer, a dónde ir, a quién recurriré. Porque muchas veces la mirada nuestra está en el hombre. Y solamente vemos lo que el hombre puede hacer por nuestras vidas. Déjeme decirle que el hombre hará hasta donde le alcance, hasta donde logre desprenderse. Pero Dios irá mucho más allá de lo que tú y yo esperamos, iglesia. Dios romperá las circunstancias y aun cuando no entiendas, aun cuando no esperes, Dios llegará a la puerta de tu casa, utilizará a quien sea, pero llegará hasta tu propia vida para demostrarte que no está en los hombres, sino en Él, sino en Él, porque fue Él el que te llamó, fue Él el que te asignó, fue Él el que te constituyó, fue Él el que te está sosteniendo para más adelante algo mucho más poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo que como iglesia esperamos cosas grandes, pero no estamos yéndonos al indicado. Estamos tratando de llegar al punto correcto, pero se inicia primeramente en nuestras vidas. Dios tiene que actuar primeramente en nosotros. Mientras leí la escritura me daba cuenta en la lectura que tal vez hubo algunas características en los hermanos de José. Lo primero que se despertó en los hermanos fueron los celos. Una circunstancia tan terrible que muchas veces como hombres y mujeres de Dios pasamos esta circunstancia. Dios usa más al de allá, al de acá, y a mí cuándo. Y no sabemos esperar el tiempo del momento de Dios. Todo tiene su hora
y también su tiempo debajo del cielo. Y cuando nosotros vemos esta circunstancia, lo único que vemos es que ellos se están despertando en nosotros un fervor y unas ganas, aleluya, insistentes de seguir buscando a Dios contra viento y contra marea. Porque sentimos que están equivocados. Y ese es el punto inicial para nuestras vidas. Porque no solamente nos están despreciando con los celos, sino que nos están despertando a nosotros como hombres y mujeres para buscar aquello que ya está en nuestras vidas. Solamente esto tiene que crecer, tiene que pulirse hasta que llegue el enfoque que Dios le quería dar. Aleluya. Al evangelista le esperan las calles. Le esperan cosas grandes. Tiene que haber señales. Tiene que haber prodigios. Es más, tiene que venir el tiempo donde tal vez no tengamos que salir, sino que los que tengan que ser añadidos tengan que entrar solos porque Dios los ha traído. Pero a veces nos enfocamos solamente en los celos y queremos justificar. No tenemos que justificar nada. Solamente seguir adelante. Ese es el peso del llamado. Porque cuando uno se enfoca en querer resolver las cosas, déjeme decirle que creo y entiendo que el enemigo utiliza esta circunstancia como un chinesco para que el creyente se entretenga. Muchos han perdido la visión. Muchos han perdido el deseo de seguir adelante. ¿Cuántos líderes están abandonando obras? ¿Cuántos líderes están abandonando células? ¿Cuántos líderes, obreros están dejando casas de célula? Aleluya. ¿Dónde estamos? Es que tengo que responderle al de aquí y al de allá. No. Deje que Dios obre. Usted y yo sigamos adelante. ¿Alguien está creyendo esto? Aleluya. Es importante para nosotros reconocer ese peso del llamado. Otra cosa que veía es que cuando los celos se despiertan es porque ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero lo que está allí tiene que ir creciendo en el día a día. Eso tiene que seguir día a día hasta que continúe y culmine con la preparación nuestra. Amén. A veces solamente queremos ser inconstantes, solamente de un tiempo, de un momento, tal vez de un ayuno, de una vigilia, de un momento de oración. Tiene que ser constante. Aleluya. Porque luego lo que se despertará no solamente serán los celos, sino que también se va a despertar la traición. Y al ser traicionado es difícil. Es duro. Porque usted no espera que esto suceda del que está al lado suyo. De aquel que le da un beso y tal vez le dice: pastor, pastora, contigo hasta el final de nuestros días. Pero ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Aleluya. Ayuda porque cuando venga el cumplimiento de todas las cosas, Dios dirá: fui yo que te hice el llamado. Fui yo el que te sostuve. Fui yo el que te cuidé. No fueron tus fuerzas, fui yo. Cuando tú necesitaste en el dolor y en la angustia, en medio de la soledad, ahí estaba yo. Cuando tú pensaste que no te había escuchado, tus oraciones ya las sostenía en mí. Pero Dios también espera el momento preciso para acercarse a tu vida y a la mía. Es que el problema es que muchas veces el cristiano medio está orando y quiere que el Señor actúe rápido. Parece que el Señor fuera cajero, mete la tarjeta y enseguida suelta.
Y lo que Dios tiene que ver en nuestras vidas es qué es lo que nosotros podemos dejar por amor a Él. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? Pero ¿cuántos preguntamos qué es lo que tengo que soltar para que Dios me use grandemente? Aleluya. Yo no anhelaba ser pastor. Mis anhelos, cuando yo llegué a la iglesia a la edad de 25 años, yo llegué a una iglesia donde no había nadie. Ese día que yo llegué, mi pastor estaba cantando una alabanza que decía qué bonito es andar con Cristo. Pero ese día él estaba entregando el ministerio. Y le estaba diciendo, Señor, tú me llamaste a ser pastor de ovejas y yo lo que pastoreo es puro viento. Iba a regresar a la iglesia donde había salido hasta que Dios lo forme bien y respalde el llamamiento. Pero mientras estaba entonando esta alabanza, Dios me depositó en las puertas de la iglesia. Y cuando entré y en un momento él abrió sus ojos, él se alegró. Y como yo no conocía nada de iglesia, yo no me senté, sino que caminé directamente hacia él. Él dijo, gracias Señor por la respuesta. Dejó el micrófono, se acercó y me abrazó. Y yo le pregunté, ¿usted es el pastor de aquí? Sí, me dice, yo soy el pastor de aquí. Pastor, una pregunta, en esta iglesia, ¿cuántos somos? Y él me dice, mire, en esta iglesia somos tú y yo. Toma las llaves, la puerta de la iglesia. Y yo le dije, aquí somos usted y yo. Ahí vamos. Porque de este lugar me sacan solo muerto. Yo venía con una convicción. Yo venía con una decisión. Yo venía dispuesto a servirle a Dios. El mundo me había maltratado. El mundo me hizo pedazos. Pero Dios me había dado una oportunidad que hasta el día de hoy, 26 años después, no la he desaprovechado. A su nombre, gloria. Yo tenía la llave de la puerta de la iglesia. Hicimos un ayuno. Vino un pastor y me dijo, bueno, ese muchacho va a ser pastor. Sí, tú. Yo no quiero pastorado. Ve, allá está el evangelista, el profeta, el maestro, están los mejores que yo. Ahí escoja. Yo tengo las llaves de la puerta de la iglesia y a mí me acompaña el ministerio de la limpieza. Yo amaba barrer hasta ahora. Yo mientras abría la puerta de la iglesia y limpiaba la silla y oraba, decía, Señor, no traigas a los hermanos. Y estaba que limpiaba, aleluya. Pero cuando terminaba, Señor, ahora sí tráelos corriendo que está lista la iglesia. Amaba limpiar el baño. Y todavía lo hago. Y el Señor decía, ese hombre es pastor. Y yo decía, no. Mi pastor me decía, hijo, tú eres pastor. Y yo decía, pastor, escoja quien sea. Si el día que usted no esté, así como fui con usted, será con el que venga. Disponible 24/7. Cuando yo tenga, ahí estaré sembrando, dando. Usted, si el hombre es loco como usted, quiere hacer campaña, ahí lo estaré ayudando. Hacemos lo que sea. Así como fui con usted, seré con el que viene. Y él me decía, en medio de mi familia y de los míos, no ha habido un hombre que esté dispuesto. Y tú, no siendo de mi sangre, pudiendo llevarlo, tu ministerio es después del mío. Tú serás el próximo pastor. Peleé 10 años con Dios. 10 años que le di una lucha a Dios. Claro que yo perdí. Porque me fue mal. Y me fue muy mal. Porque yo no quería servir a Dios como pastor. Yo digo, no necesitaba una etiqueta. No necesitaba un nombramiento. En mi corazón estaba a servir a Dios. Pasaron muchos conmigo. Pero de los muchos, Dios se quedó conmigo. Y ahí estamos,
siguiendo la misma línea del que estuvo primero que yo. Es que cuando hay poder en el llamado, no vienen las críticas a hacerte daño. Cuando la gente te critica, no te hace daño. Cuando la gente te empuja, no te hace daño, te está haciendo un favor. Lo único que tú tienes que darte cuenta es que tengas que tener la disposición para seguir hacia adelante, a no desmayar, a no detenerte, porque pronto vendrá la recompensa. Habrá alguien que diga gloria a Dios en este lugar, aleluya. Sino que como iglesia muchas veces queremos meternos y recibir la recompensa inmediatamente. Aleluya. Pero más sin embargo Dios sabe el día preciso cuando la recompensa tiene que venir. José tuvo 13 años esperando la recompensa. 13 años que fueron muy difíciles para él. Ya no era solamente un joven, había pasado a ser un adulto. Pero en la cisterna había formado el carácter de José. Le había quitado circunstancias que no le correspondían hacia el lugar donde había sido asignado. Los sueños de José no solamente hablaban de que iba a ser un hombre importante. Los sueños de José tenían una representación de que aquel que lo había llamado lo iba a respaldar hasta dejarlo en el lugar que lo iba a asignar. José, después de haber pasado circunstancias entre celos, crítica, traición, dolor y algunas circunstancias más, cuando sale, ya no sale aquel muchacho que había caído. Salió un hombre diferente. Y el problema de un llamado poderoso es que aquel que lo recibe no tiene que ser el mismo, tiene que ser diferente cuando Dios lo llama. Ya no somos los mismos. Tenemos que ser diferentes. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que ciertamente José no dijo: Señor, dame la unción, dame el fuego, Señor, ahí, Padre, que yo pueda reprender los demonios, que las sanidades. José tal vez estaba diciendo: Señor, prepárame bien, porque él sabía que había un sueño en su vida. José solamente estaba diciendo: llegará el tiempo cuando se cumpla lo que Dios mostró. Y como le digo, me llama poderosamente la atención, es porque ciertamente cuando José sale de la cisterna, que no lo pudo detener, pero sí lo pudo formar, ciertamente José sale a un lugar donde va a ser de bendición. Luego sale, lo encarcelan, pero próximamente se le demuestra el destino que José tenía que tener. Un destino que no le demostró una gloria, sino que estaba demostrado en una promesa, en un sueño. José tal vez no entendía la profundidad o la grandeza de ese llamado, en la cual tal vez simple y llanamente pensó que iba a ser un hombre medio diferente. Pero dice la Escritura que este muchacho, cuando llegó a la adultez, a la edad de 30 años, dice que llegó a ser el segundo al mando después de Faraón. Dice que asumió un liderazgo poderoso, porque no solamente se trataba de que le habían dicho: tú tendrás un sueño y al final te gozarás al contar los sueños. Simple y llanamente tú serás el escogido para que un día testifiques de Dios. No, ciertamente hay un poderoso llamado sobre tu vida, porque hay poder en tu llamado, el cual te va a capacitar, el cual te va a trasladar, el cual te va a sostener en una plataforma diferente a la donde empezaste, y te va a poner, porque te va a engrandecer en un liderazgo, aleluya, en un lugar, porque José terminó siendo un gobernador. Tú tendrás gobierno, aleluya, porque tendrás autoridad espiritual sobre una ciudad. Bendita sea la gloria del Señor. Tendrás autoridad sobre una comunidad, tendrás autoridad sobre mucha gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El problema no está en recibir.
Porque muchos podemos recibir algo de parte de Dios. A su nombre. ¿Cuántos hemos recibido de parte de Dios? Le pregunto, ¿dónde está lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿A un lado? ¿Enterrado? ¿Esperando? ¿O vamos cargando con lo que Dios nos dio? Es importante ir donde sea con lo que Dios nos dio. Hay unas palabras de Jeremías que decía que ya no quería más hablar el nombre de Dios. Ya no quería abrir más su boca. Jeremías se levantó en un tiempo difícil de idolatría de Judá. Un tiempo absolutamente terrible. Pero ese muchacho fue llamado a ser profeta para ese entonces. Y las palabras de Jeremías solamente pudieron sucumbir a un llamado poderoso. Jeremías dijo que había un fuego dentro de él que no podía resistir. Que había una presencia dentro de él en la cual ya no dependía de él, sino que dependía de aquel que lo había llamado. Había una asignación sobre él que ya no dependía de las condiciones que él podía hacer, porque era un hombre simple y llanamente con una etiqueta de profeta. Pero simple y llanamente había uno que lo había escogido y lo estaba sosteniendo en el momento más difícil de su vida. Y le dijo: tú profetizarás a este tiempo y a esta nación. Ese es el poder del llamado. Que el hombre y la mujer que Dios escoge esté cuando Dios necesita. Porque para algo apartó a un hombre y a una mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. ¿Quién vive? Qué maravilloso es Dios. Dios le ha hecho un llamado poderoso que no se identifica como usted o su forma de vestir o su forma de hablar. Un poderoso llamado que está en la asignación que usted y yo tenemos. Lo que portamos. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que el hombre necesita. Eso es lo que la familia necesita. Ese llamado es poderoso. Pero como le dije al inicio, no es carga. Se trata de fidelidad. Se trata de permanecer fiel. Si no, vaya y pregúntele a Abraham. Cuando Dios lo llamó y le dijo: necesito una ofrenda. Necesito que hagas algo. Dame a tu único Isaac. No tengo simiente, no tengo descendencia, es el único que tengo. Ve y sacrifica a tu hijo. Muchas veces las cisternas no se representan simple y llanamente en el hueco, sino en las condiciones de nuestras vidas. Pero la cisterna demuestra que hay cosas que tenemos que abandonar. Hay cosas que tienen que salir de nuestras vidas. Porque Dios es santo. Tal vez nos contaminamos y no nos dimos cuenta. Tal vez entró por las puertas del alma algo y no nos dimos cuenta. Y las cosas se han ido deteniendo, se han pausado. Pero por eso es necesaria la cisterna, para que podamos sacar lo que no conviene al llamado, al ministerio, lo que no conviene a lo que Dios depositó en su vida y en la mía. Es por eso que muchas veces oramos y Dios no hace nada. Señor, me has dejado, no me escucha, no me responde, solamente escucho silencio y silencio. Hay que primeramente limpiarnos para que Dios pueda responder. Elías dice que preparó el altar.
No lo puso inmediatamente, preparó el altar y ya. Puso el altar, preparó el terreno, preparó todo. Y una vez que lo tenía listo, puso la ofrenda, lo que iba a ofrecer. Y cuando hizo lo que tenía que hacer, inmediatamente descendió fuego de los cielos. Así sucederá con nuestras vidas, cuando estemos listos para ese poderoso llamado. Tenemos que entrar en una limpieza para que Dios actúe en nuestras vidas. Porque lo próximo que hablará de nuestras vidas es que Dios traerá algo de liderazgo y de gobierno y te pondrá por encima de muchas cosas. Hay algo que te está esperando, pero necesita de ti, porque tiene tu nombre y solamente tú estarás en ese lugar. Nadie más ocupará ese lugar, solamente tú. Aleluya, a su nombre. Dele una ofrenda de aplauso. Lo que nosotros vemos es que la preparación nos pone en el criterio correcto para poder entender lo que realmente Dios quiere sobre nuestras vidas. Cuando pasamos las pruebas y las dificultades es que nos damos cuenta de que eran necesarias, porque estas iban a alimentar nuestras vidas más adelante. Porque Dios no pone a alguien que simple y llanamente dice: Señor, dame. Dios pone a quien tiene preparación. Si no hay preparación, no habrán cosas grandes. Si no hay preparación, no hay llamado poderoso. Si no hay preparación, no hay respaldo de Dios. Si no hay preparación, no hay nada. Por eso hoy que nos estamos preparando, es bueno, porque la gloria de Dios esté preparando nuestras vidas para lo próximo que se aproxima. A su nombre. Iglesia, este es el tiempo que nosotros como iglesia debemos de irnos preparando para cosas mucho mayores, mucho más grandes. Piensa o comienza a pensar en grande. Aleluya. Mi siervo, una vez le dije: este lugar se llenará. Un día este lugar volverá a recuperar no solamente lo que tenía, sino que multiplicará mucho más de lo que había. Todos aquellos que han respaldado este ministerio, la presencia de Dios estará con ellos y le demostrará que no respaldaron a hombres, sino a Dios. Que el Señor bendiga grandemente cada esfuerzo, que Dios traiga ese peso de gloria sobre este lugar. Dice que es pastora, la pastora Miriam Moyano, amén. Gloria a Dios. Dios guarde algo maravilloso. Aleluya. Que Dios está apartando y separando, preparándola para algo mayor. Tal vez hoy no lo entienda. Tal vez hoy duele. Mañana dirá que eso era necesario para que Dios trabaje, pula y presente una vida en perfección para un ministerio. Aleluya. Gloria a Dios.